Buenos días, hoy es jueves 20 de enero del año 2022. Transmitimos el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Preocupados, estimado Juan, gracias primeramente por aceptar la invitación. El pueblo ecuatoriano está indignado con todo lo que sucede, ¿no? Con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días. Pero Juan, comienzo preguntándole cuáles han sido las últimas acciones, actividades del trabajo de la Comisión Cívica Anticorrupción en beneficio del país. Buenos días y adelante. Jaime, gracias por el espacio y desearles un feliz año. Esperemos que sea un año aventuroso, sobre todo que logremos superar lo de la pandemia, que me parece la cuestión más urgente en términos de las condiciones de vida de la gente. No quiero hablar de política relacionada con la pandemia, es un tema sanitario que es fundamental que lo superemos. La comisión, sí. Hay un ruido. Ahí, ¿cómo está ahí? Perfecto, sí, está mejor. Estábamos con un problema de ruido, de fondo, de música. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí o no? Sí, perfecto, perfecto. Le preguntaba a Juan cuáles han sido las acciones, las últimas acciones, actividades de la Comisión Cívica Anticorrupción, de la cual usted es miembro en beneficio del país. La última denuncia que presentamos fueron los sobreprecios en la reconstrucción o adecuación de los hospitales del IES, más que de los hospitales de los centros de salud. Esa la presentamos el año pasado y lamentablemente por el tema de la pandemia nosotros hemos tenido también dificultades de actuar. Usted entenderá que en la comisión la mayoría de los integrantes son personas de la tercera edad, por lo cual tanto tienen que extremar sus cuidados. Entonces tuvimos que suspender nuestra reunión de enero precisamente por el incremento de los casos de COVID. Entonces en ese sentido por ahora tenemos más bien planificada ver una reunión virtual para hacer el plan del año 2022, para continuar de alguna manera con nuestras denuncias. Eso ha sido básicamente lo que hemos hecho en el último tiempo. Pero hay resultados. Jaime, lamentablemente los resultados ya no dependen de nosotros. Nuestra función es investigar y presentar los documentos a las autoridades correspondientes, a los organismos, en este caso la Fiscalía. Lamentablemente, de las más de 20 denuncias que hemos presentado en los últimos años, únicamente una, que es la de los casos de los sobreprecios de los hospitales de Guayaquil a propósito de la pandemia, ha sido judicializada. Es el caso que es de dominio público, que involucra a la familia Bucarán. Fuera de eso, realmente los casos están estancados en la Fiscalía. No puede ser que en este país las cosas funcionen de esa manera, ¿no? Un trabajo cívico, pero al mismo tiempo infructuoso, porque no actúan las instituciones, los organismos encargados de velar por la seguridad, por la justicia. Vea, Juan, el pueblo ecuatoriano está indignado con la sentencia en contra del policía Santiago Olmedo. Indignado, fue sentenciado a 3 años, 4 meses de prisión, a una multa y a reparación de yapa. Pero le pregunto a usted, como sociólogo, Juan, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿A dónde vamos? ¿A dónde hemos llegado? Y yo el caso del policía Olmedo no quisiera asumirlo porque no lo conozco a fondo, no he revisado y además yo no soy jurista como para opinar en esta situación. Yo más bien quería enfocarme en el tema de la justicia, porque a mí me parece que este caso está relacionado con una deficiencia estructural de la justicia, porque si usted ve el caso del policía Olmedo le podemos señalar cientos de casos donde hay irregularidades, donde la gente siente que no se está ejerciendo justicia.
Entonces, a mí me parece que el problema fundamental es cómo logramos que la ciudadanía confíe en las instituciones públicas. Eso es lo fundamental. Pero claro, al paso que vamos, estamos más bien caminando en sentido inverso. Eso es como pedir peras al olmo, Juan. No, Jaime, porque si es que la ciudadanía no llega a algún momento a confiar en sus instituciones, colapse el Estado. Ya no podríamos tener un ámbito de convivencia social. De manera que nunca hay que renunciar a esa perspectiva, al margen de que las condiciones sean tremendamente adversas. Siempre vivimos, Juan, confiando en la justicia, siempre vivimos esperando mejores días, un cambio radical en todo sentido, mejores días para el país, no para los ecuatorianos en general. Mire, Jaime, el problema que tiene el Ecuador es que hay una serie de lacras estructurales que impiden avanzar en el sentido que usted señala. Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico es un fenómeno gravísimo, de dimensiones que ni siquiera las alcanzamos nosotros a percibir como ciudadanos comunes y corrientes. Toneladas de droga. Sí, pero no solo es el término de las toneladas de droga, sino cómo está permeando la vida social, la vida política, las instituciones. Eso es gravísimo. Segundo, la corrupción, un mal estructural que lo único que ha ocurrido en los últimos años es su profundización, su agravamiento. Con esas condiciones, Jaime, es muy difícil que se construya una institucionalidad que represente el interés colectivo y que le devuelva a la ciudadanía la confianza en que esas instituciones están cumpliendo el rol que les asigna la Constitución, la historia de este país, etcétera. Eso es el problema. Pero además de eso, Jaime, el gobierno tiene problemas coyunturales que también tiene que enfrentar. Tenemos el caso de la pandemia, tenemos el caso de la crisis económica, el caso de la seguridad social, el caso del desempleo. Bueno, si usted combina todo eso, tenemos una especie de escenario explosivo para este y los próximos años. Le consulto, Juan, ¿cómo entender las declaraciones de la comandante general de policía del Ecuador, Tania Varela, que dice que ha callado frente al tema de los narcogenerales? Mire, Jaime, la gente espera que exista una investigación imparcial, objetiva, expedita sobre ese caso, porque no es posible. No, yo no estoy señalando absolutamente a nadie. No es posible que existan sospechas sobre los altos mandos de una institución que está encargada de velar por la seguridad de los ecuatorianos. Fíjese lo que ya sucedió con el caso de ISPOL. O sea, que un grupo o un personaje se puede haber robado, no sabemos ahora ni de cuánto estamos hablando, 600, 800, 900 millones. Habla de 900 millones de dólares. A la policía que se le haya llevado, eso es una cosa inaudita, Jaime. Porque eso significa que estamos en la más absoluta indefensión. O sea, que le quitaron los huevos al águila, como se dice. Le quitaron las uñas al tigre, como dicen algunos. Entonces, eso es lo que a la gente dice, bueno, ¿en qué país estamos viviendo? Sí, pero en el caso de los narcos generales, lo que es vergonzoso, Jaime, y también el caso de los jueces, es que sea una embajada de un país extranjero la que haga activar las alarmas sobre un problema tremendamente complejo. Eso es bochornoso para un país, porque eso significa, Jaime, que nuestra institucionalidad está colapsada. Pero no es vergonzoso, Juan, el silencio de la comandante general de policía. Pero eso tiene que ser investigado en el caso este de los narcogenerales. Y los narcojueces, también a narcojueces se le ha retirado las visas. Bueno, de los jueces no se sabe exactamente por qué, suponemos. La Contraloría ya emitió un informe, ¿no? Ya ha detectado incrementos desproporcionados del patrimonio de ciertos jueces. Ya, pero no sabemos exactamente si es por narcotráfico o por corrupción. Que existe una situación anómala es evidente. El incremento injustificado de patrimonio de cualquier ecuatoriano, más aún de alguien que ostenta una función pública, tiene que ser investigado, porque enseguida obviamente se sospecha que hay ahí una conducta, un comportamiento ilícito. Bien, cambiemos de tema. Estamos entrevistando al señor Juan Cubi, sociólogo, para conocer sus puntos de vista sobre temas de la vida nacional. Nos tienen preocupados, sumamente preocupados por lo que pasa en el país, por la inseguridad. El presidente Lasso, señor Cubi,
habló en una entrevista de la posibilidad que están analizando, dijo, la posibilidad de llamar a una consulta popular para el próximo año por varios temas. Uno de ellos, el Consejo de la Judicatura. También le preocupa el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opina usted de estos temas? A ver, Jaime, respecto al Consejo de Participación Ciudadana, le voy a decir lo que yo personalmente sostuve desde antes de la Constituyente Montecristi, que ese engendro no debería haber constado en la Constitución. Yo me opuse desde el inicio a eso, porque no se puede reemplazar la participación ciudadana que nos gusta o nos expresa en las elecciones, por ejemplo, de asambleístas o de representantes, por esta instancia de 7 miembros que va a suplantar la participación ciudadana. Eso es una aberración, lo he dicho siempre, y desde el año 2016 nosotros hemos planteado que debería desaparecer del marco constitucional. Esa es nuestra propuesta como Montecristi Vive. De manera que ahí yo no discutiría mucho, hay que ver rápidamente una forma de desaparecer esa figura. Entiendo por lo que ha declarado el presidente Lasso que estarían pensando en modificar sus facultades para un poco quitarle esa potestad que tiene de inmiscuirse en temas que deberían resolver la Asamblea Nacional. Para eso tenemos una Asamblea Nacional. ¿Cuánto le cuesta, Juan, y cuánto le cuesta al país mantener un Consejo de Participación Ciudadana en crisis que se sacan los ojos diariamente? Más le cuesta en términos institucionales. Creo que el costo económico es secundario al lado del costo institucional que implica, ¿no? Este colapso de los procesos de selección de autoridades. No puede ser que sigamos estancados sin poder hacer los reemplazos que manda la Constitución. Eso es más costoso para un país. Ahora, vamos al tema del Consejo de la Judicatura. Le veo en efecto, eso sabemos todos los ecuatorianos. El tema es cómo resolvemos el asunto que es fundamental de supervisión, de seguimiento, de monitoreo, no sé cómo llamarlo, de la función judicial, que era la función encargada al Consejo de la Judicatura. No podemos dejar tampoco que libremente funcionen los jueces sin que exista algún organismo que supervigile sus actividades. Eso es lo que tenemos que resolver. El problema es que el Consejo de la Judicatura no ha funcionado como se desearía. En ese sentido, habría que ver qué piensa el presidente Lasso para resolver ese tema, esa deficiencia. Pero tenemos algo más de fondo, Jaime. El gran problema, el gran riesgo de esta consulta es que se le vuelva a meter mano a la justicia. Y esa es una tentación en la que han caído todos los mandatarios en este país, especialmente los mandatarios más autoritarios y aquellos, digamos, que tienen de alguna manera una identidad con esta fórmula que patentó el ingeniero León Febres Cordero hace muchos años, que dijo: la mejor estrategia política es controlar la justicia. Con eso tengo a todo el mundo atemorizado, arrinconado. En el bolsillo. Exactamente. Entonces, ¿eso qué? Señor Lucio Gutiérrez quiso hacer lo mismo. El señor Rafael Correa ya llegó a extremos inauditos, ¿no? Sí, absolutamente vergonzoso. Entonces, eso es lo que hay que prevenir, evitar, que vuelva a repetirse. Pero también tenemos otro problema. ¿Cómo resolvemos el tema de la justicia, Jaime? Y es una pregunta que vean también ustedes como periodistas responder. ¿Cómo se hace para reemplazar una función que no funciona, pero que está integrada por seres humanos, por ecuatorianos y ecuatorianas, por personas que tienen una formación jurídica, pero que han evidenciado una carencia de ética, una carencia de visión colectiva, de visión estratégica de la función judicial? ¿Cómo vamos a resolver eso? Yo no sé. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo, Juan, con esa posibilidad de una reestructuración profunda de la función judicial? Jaime, el problema es ¿qué significa eso? ¿Vamos a encontrar a unos arcángeles de la justicia para reemplazar a los actuales funcionarios? ¿Es esa la posibilidad? ¿Cómo vamos a hacer para que esa justicia funcione? Y voy a algo más de fondo, Jaime. Usted sabe que los países con los mejores sistemas judiciales del planeta son aquellos que tienen las menores desigualdades socioeconómicas. Es fundamental, son países donde existe un cierto equilibrio, donde no hay tantas contradicciones, y eso permite construir instituciones confiables, instituciones probas a ojos de la ciudadanía. Es la única manera de que la justicia funcione.
Pero mientras tengamos los problemas que tenemos en este país, es muy difícil ese tema. No confiamos en la justicia, no confiamos en la Asamblea Nacional, no confiamos en el Consejo de la Judicatura, no confiamos en el Consejo de Participación Ciudadana, no confiamos en la Fiscalía. Que el tema es que siempre en este país y cada vez más se ha utilizado desde una perspectiva de intereses políticos las instituciones del Estado que deben responder a la colectividad. Eso es un problema estructural, Jaime. O sea, vea, para elegir contralor se debería elegir a la persona más proba, más eficiente, con mejor. No importa si el tipo es de derecha, de izquierda, si es alto o bajo. Pero en este país, fíjese lo que ya está pasando en el Consejo de Participación. Enseguida entran los juegos de intereses. Se termina poniendo un contralor que sirva a ciertos intereses, no que sirva a su función, que es controlar el uso de los fondos públicos. El país no puede funcionar con encargados en los principales poderes, en los más importantes, con funcionarios encargados, con funcionarios prorrogados, en fin. Bien. Le voy a señalar algo y que no se lo tome como una adhesión incondicional. Pero la Corte Constitucional que tenemos en este momento ha funcionado con absoluta eficiencia. Ha sido una Corte, me parece que ejemplar. Podemos señalarle algunos problemas, algunos errores, pero en general ha tenido una postura, sobre todo favorable a los derechos de la colectividad. ¿Sí? Bueno, ese fue un efecto de esta transformación que sí que se... Sin embargo, hoy tiene que ser renovada, como manda la Constitución, ¿sí? No solo que no se puede agilitar ese proceso, sino que ya hay dudas sobre los reemplazos. Fíjese que ya hay candidatos que desde ahora ya están objetados por sus antecedentes, por sus vínculos. Están cuestionados. Entonces uno dice, a ver, sería ideal que esa Corte pudiera continuar porque ha demostrado de alguna manera que ha cumplido su función. Que yo sepa, en estos 4 años no sé, de vigencia, no ha tenido cuestionamiento de uno de sus miembros que haya estado involucrado en actos de corrupción, como la Corte Cervecera, que haya habido no, eso no ha existido, lo cual da una buena imagen de esta Corte. No obstante, hay que no reemplazarla, sino hay que renovarla. Pero ahora ya tenemos este problema. ¿Con quién nos renovamos? Bueno, pero ¿y los narcojueces? Pero esa es la Corte, la Corte de Justicia. Estoy hablando de la Corte Constitucional. Perfecto, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Corte Constitucional, estimado Juan, que acaba de dictar una sentencia histórica, una sentencia histórica a favor de una funcionaria del municipio de Cuenca, a la que se ha vulnerado sus derechos. Esta es la primera vez, dicen los que conocen el tema, que se da una sentencia de la Corte Constitucional a favor de una funcionaria municipal. No conozco el caso, pero en buena hora. Yo más bien me refiero a otras sentencias importantísimas, matrimonio igualitario, el aborto por violación, el tema de la defensa ambiental de algunos casos, el tema de la consulta de Cuenca. O sea, si usted revisa una serie de decisiones de esta Corte, se va a dar cuenta que tiene coherencia con las necesidades de importantes sectores de la población o sectores sociales del país. Y eso es absolutamente importante. ¿Cuál es su criterio, Juan, sobre la sentencia también de la Corte Constitucional con respecto a los jueces que fueron cesados en funciones por no haber aprobado la famosa prueba o la evaluación? Bueno, entiendo que ellos detectaron, no conozco a fondo el tema, Jaime, entiendo que ellos detectaron irregularidades en ese proceso, por lo tanto tienen que hacer una reparación en términos de derecho. Habría que ver en qué concluye ese proceso. Yo la verdad es que hay temas que tampoco es que los manejo a profundidad, Jaime. Ahora, vamos al tema de Juan, del tema de las organizaciones criminales que están operando en el país. Y le pregunto, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables para que el país haya llegado donde está en materia de criminalidad, de organizaciones, de bandas criminales, etcétera? Mire, Jaime, el tema del narcotráfico no es un tema de seguridad. Si lo seguimos enfocando como un tema de seguridad, no vamos a lograr resolver eso. El tema del narcotráfico es un tema de geopolítica, es un tema global.
Es un tema donde se están jugando una serie de intereses grandes a nivel del planeta, donde a nosotros, los países pequeños, productores y exportadores y traficantes de droga, nos endilgan, nos endosan la parte más grosera del problema, que es la violencia. Fíjese lo que acaba de pasar en Afganistán, para ponerle un ejemplo de lo que es la geopolítica del narcotráfico. Hace 40 años, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, las potencias occidentales no solo permitieron, sino que alentaron la producción y el comercio de heroína en manos del Talibán para financiar la resistencia. Bueno, 40 años después, esa misma fuente de financiamiento sirvió para que los votaran a los gringos de Afganistán. Pero este rato usted tiene un poder articulado a la producción y comercio de heroína que es incontrolable, porque el Talibán está en el gobierno. O sea, no podemos ni siquiera medir lo que eso significa. Bueno, en esencia, ese fenómeno del narcotráfico relacionado con la política, lo que está provocando es una desestabilización de ese medio equilibrio que se había logrado en Medio Oriente. Esa es la dimensión del problema del narcotráfico. No obstante, sí, los países consumidores, las grandes potencias, siguen mirando hacia otro lado con la gravedad del problema, siguen haciéndose los locos. Hablan de que hay este problema, de que hay que controlar, de que hay que estar detrás de las rutas del narcotráfico, nos aplican sanciones de los países productores, pero ¿qué se hace en esos países con el consumo y la comercialización de droga? Nada. Entonces, mientras esa situación existe, no se asuma globalmente el combate a este problema que es geopolítico, difícilmente el Estado ecuatoriano va a lograr resolver este tema. Y fíjese usted, Jaime, en este país hace 50 años empezaron a saltar los casos de narcotráfico. Usted tal vez no se acuerde. Años 70, los primeros escándalos de narcotráfico ya aparecieron. En 50 años lo único que ha sucedido es que el problema se ha incrementado y se ha agravado. Porque ahora tenemos lo de las cárceles, no solo ha crecido, lo de las cárceles, es una evidencia de que es un problema terriblemente grave, pues. Eso no pasaba hace 10 o 15 años o 20 años, las masacres en las cárceles. Entonces, esto, claro, va a ir como dicen los músicos, increciendo, va a ir incrementándose. Porque, vea, ¿cuántas toneladas de drogas se detectaron o se capturaron el año pasado? Me parece que 120. El año anterior estábamos en 121, o sea, casi se han duplicado las toneladas capturadas, lo cual significa que el volumen exportado es mucho mayor. El país se está yendo de las manos. A este paso, claro, podemos llegar un momento a ser un Estado fallido, por supuesto. Todos los días, Juan, el pueblo ecuatoriano, los ecuatorianos nos acostamos y nos levantamos con noticias de sicariatos. Es el pan de cada día. Vea, Jaime, el otro día en un canal de televisión vi una entrevista que le hacían a un señor en un barrio, ni siquiera un barrio marginal de Guayaquil, un barrio de clase media. Y el señor decía, nosotros no podemos salir. 5 o 6 de la tarde nos guardamos, porque tenemos todos el temor de que salimos y no regresamos, porque nos matan, ¿no? Pero eso refleja un sentimiento que es generalizado en la ciudad de Guayaquil y que hasta el momento ni todos los operativos, ni toda la sociedad, en el caso guayaquileno, que podría tranquilamente extenderse al resto del país. Usted sabe lo que sucede en Centroamérica, ¿no? Usted conoce el caso de estas zonas controladas absolutamente por el narcotráfico. Los políticos tienen que hacerse un mea culpa. Obviamente, pues porque el Estado es el que no ha logrado responder a estas demandas. Y el Estado ha estado administrado, manejado, conducido por políticos. Así es. Los socialcristianos de Guayaquil, años, dueños. Está la famosa ciudad ejemplar, ¿se acuerda que era el modelo de ciudad que vendía? Una ciudad en la que la gente no puede vivir. El modelo exitoso. El modelo exitoso, la ciudad exitosa. Sí. Y resulta que es una ciudad donde la gente no puede vivir, donde ya ocurrió lo de la pandemia hace año y medio. Entonces, eso es lo que exportamos, lo que vendemos, ficciones. ¿Por qué ocurre eso? Porque obviamente es una ciudad absolutamente desigual, Jaime. Yo creo que hablé con ustedes hace un tiempo del estudio sobre la tragedia del COVID que hicimos el año pasado y lo difundimos.
¿Sabe cuál es el problema del COVID, de la catástrofe del COVID en Guayaquil? Las desigualdades sociales y geográficas de esa ciudad. Que son abismales, ¿no? Abismales. Abismales. Ahí murieron los más pobres, los que están lejos de los centros de salud, los que no tienen acceso, los que en el momento en que bloquearon ya la circulación digamos, del funcionamiento del transporte público, no podían acceder porque no tienen ni un carro, ni moto, ni bicicleta, se morían en las casas. Ese es el reflejo de la ciudad exitosa de los socialcristianos. Así como todos los días nos levantamos y nos acostamos con denuncias de sicariatos, de asesinatos, de armamento sofisticado, también levantamos con noticias de la corrupción de alto vuelo, ¿no? Bueno, vea, Jaime, si usted me pregunta a mí, nosotros no hemos parado un momento en esta lucha, pero la nuestra también es muy parcial. Nosotros no tenemos condiciones, somos una organización voluntaria, no tenemos ni recursos ni condiciones para hacer un trabajo un poquito más intenso, más efectivo. Hacemos lo que se puede. No obstante, nosotros hemos presentado denuncias que son cruciales para la vida nacional. Siempre, Jaime, no es que queremos desechar o minimizar los casos de corrupción menores, pero justo por esta limitación nosotros tendemos a buscar aquellos casos que son, como le digo, mucho más impactantes por la afectación que provocan a la economía nacional, a la sociedad en general. Por ejemplo, estos grandes casos, ¿no? Centrales hidroeléctricas, refinerías, los megacontratos de la salud. Buscamos eso porque pensamos que donde hay más monto de corrupción puede ser más posible intervenir y actuar. No es que a veces a nosotros vienen a pedirnos que intervengamos en pequeños casos de alguna autoridad local, a veces decimos no tenemos realmente posibilidades. Eso ya le correspondería a los organismos de control provincial, etcétera, ¿no? Y eso de crear una comisión anticorrupción presidida por un representante del gobierno nacional. Ya lo dijimos públicamente al presidente Lasso, no pierde el tiempo, no pierde el tiempo. El control de lo público tiene que venir desde la sociedad, de sectores que no tienen compromisos ni intereses, ni conflictos de interés en esta acción, ¿no? Ya las comisiones desde el gobierno, desde que estaba el presidente Correa, luego Lenín Moreno y ahora, solo sirvieron para encubrir la corrupción, no para combatir la corrupción. Ya se lo dijimos al presidente Lasso. Y para pasearse por todo el país, no se olvide. O sea, para hacer un show, ¿no? De que se está luchando. Acuérdense esas secretarías. Le cuento porque una persona conocida me lo relató, no puedo obviamente decir. Me decía, vean, el problema de esa secretaría de anticorrupción en época que Correa es que empezábamos a investigar. Y el momento en que llegábamos ya a las altas esferas, hasta ahí llegaba nuestra misión. Cuando ya íbamos a tocar a algún funcionario, algún jerarca del correo, hasta ahí llegaba el apoyo, la permisibilidad para hacer cumplir nuestras funciones. Pero también en el gobierno de Moreno hubo una famosa comisión que también fue una payasada, ¿no? Hasta ahora se debe, creo que, $1 millón de gastos que no han sido reconocidos por Naciones Unidas, ¿no? Fue plata del erario nacional que se dilapidó en ese show, que se hizo una capilla del hombre con fuegos artificiales, y resulta que ni siquiera les pagaron los sueldos a los funcionarios. Imagínense la ridiculez, Jaime. Y ahora el presidente Lasso pretende hacer algo parecido. Le dijimos, no pierda el tiempo. Más bien fortalezca aquellos espacios desde donde se puede fiscalizar al poder público. No estoy necesariamente diciendo a la comisión nuestra, pero ¿qué le hemos pedido nosotros como comisión? Mire, Jaime, para que no vengan a decir que a lo mejor estamos negociando algún tipo de apoyo. Le hemos dicho, vea, presidente, si usted pudiera disponer que en aquellas instancias del Ejecutivo a las cuales nosotros solicitamos información sobre casos de corrupción, pudieran agilitar la provisión de esa información, ya haría un aporte importantísimo a esta lucha. ¿No le conviene al gobierno nacional apoyar a una comisión cívica anticorrupción? Prefiere tener la suya. Ese es el problema. Ya le dijimos, no nos dé plata, no nos dé nada. Simplemente disponga. Le pongo un caso. Llevamos meses, si no es un año, pidiendo al ministerio que nos dé la lista y los precios de las vacunas anti-COVID.
para ver en qué condiciones se adquirieron, a quién, no hay esa información. Yo sé, el presidente va a suspender la orden a la ministra. Señora ministra, en el plazo de una semana, entrega a la comisión esa información que debería ser pública, Jaime. Verá que no estoy pidiendo nada raro. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Con eso le digo, presidente, usted ya colaboraría enormemente con la lucha contra la corrupción. No necesitamos más de uno para nosotros luego concluir la investigación y presentar a los organismos de control el caso. Bien, se acabó el tiempo. Gracias al sociólogo Juan Cubi. ¿Algún mensaje final, Juan, para los ecuatorianos? Mire, Jaime, yo sé que la situación futura es incierta, es adversa, es complicada. Eso no lo vamos a negar. No tenemos rumbos claros para el futuro del país, pero yo creo que los ecuatorianos no podemos renunciar a la esperanza, no podemos renunciar a la búsqueda de mejores días. Es lo último que se pierde, Juan. Y sí, no solo por eso, sino porque creo que es una responsabilidad nuestra como un país al que queremos, ¿no? Yo sé que este es un país lleno de problemas, lleno de dificultades, pero un país que queremos, tenemos hijos en este país, tenemos la expectativa de que esos hijos vivan mejores días que lo que hemos vivido nosotros. Bueno, eso es lo que hay que seguir peleando, Jaime. Bueno, gracias una vez. Gracias a usted. Volveremos pronto, Juan, si es que usted nos permite, para seguir obteniendo sus puntos de vista sobre estos temas de la vida nacional. Y como siempre, a sus órdenes, Jaime. Gracias, desde siempre y hasta siempre. Hasta luego.